¿Ya están ahí? Dice la palabra así: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije: ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan, y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones: he aquí haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era como un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo:
hay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Vamos a abrir otra cita en Miqueas 2:1. Miqueas capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino, pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Aquí el Señor nos muestra su determinación para castigar a un pueblo rebelde, un pueblo necio e ignorante. Y ese pueblo es Israel. En el tiempo que el Señor les estuvo hablando, el Señor les dijo: esto lo voy a hacer, no me voy a detener. Ya es algo que ya se determinó sobre ustedes. Es decir, el Señor determinó castigar a este pueblo. ¿Y por qué lo castigó? Ahí dice el Señor: porque son necios e ignorantes. Es decir, porque ignoran las leyes del Señor. Ignoraban qué es lo que al Señor le agradaba y qué no le agradaba. Ahora, como dice el Señor, ¿por qué lo ignoran? ¿Por qué lo ignoraban? Porque dice el Señor: bien que son sabios para hacer el mal. Hay gente que se hace ignorante de lo bueno, pero como para el mal, sí bien que hasta lo planean. Como dice el Señor: hay de aquellos que en sus camas piensan iniquidad, y a la mañana siguiente lo ejecutan, porque tienen el poder para hacerlo. Así hay mucha gente que se hacen ignorantes. No sabía, pero como para hacer el mal hasta lo planean. En sus camas andan maquinando: voy a hacer esto. ¿Y qué maquinan? Puro mal. Despojar al hombre de sus heredades, despojar a las viudas de sus posesiones, pervertir la causa de los demás. En eso piensan y lo planean y hacen planes, y para eso sí hay sabiduría.
Y aquel señor, como dijo, yo no me voy a retractar. Dice, aunque te engalanes, dice, yo voy a traer a ti la desolación, la guerra. En aquel tiempo el Señor castigó a Jerusalén con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vino Babilonia y arrasó Jerusalén, la dejó desolada. Y fueron 70 años de cautiverio que estuvieron. 70 años de desolaciones en el pueblo de Israel. Así que el Señor no se retractó. Es Él el que lo hizo. Es Él el que mandó el castigo. Ahora, ¿por qué eran ignorantes? Porque no escuchaban la reprensión, no escuchaban la corrección. El Señor les enviaba profetas, les enviaba gente que les hablara en nombre de Dios, que les advirtiera, no hagan estas cosas que yo aborrezco. Pero ellos a los que les profetizaban les decían, no nos profetices, dinos cosas que nos halaguen, cosas halagüeñas, dinos, no nos profetices lo recto, no nos va a alcanzar esa vergüenza. ¿Y qué dice el Señor? El que ayer era mi amigo ahora es mi enemigo, ahora son enemigos míos. Atrevidamente le quita la capa al que pasa, despojan de sus pertenencias a los demás. Y a los que me irritan les dicen, vas a tener paz, todo va a estar bien, Dios te ama. Así hay mucha gente hoy, que a los que irritan a Jehová les dicen, te va a ir bien. Y por esa causa es de que les vino el castigo, porque es algo que ya fue, es algo que ya pasó, y es algo que así como se les dijo, así fue. Vamos a seguir leyendo en permítanme. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Dice la palabra ahí, el joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible,
mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. La palabra que leímos hace ratito dice que Jeremías le dice: Señor, verdaderamente has engañado a este pueblo. Les has dicho: paz tendréis, y he aquí la espada hasta el alma. Es decir, ya viene la guerra, ya viene la desolación, ya viene el castigo, y toda esta gente cree que va a tener paz, que les va a venir bien. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué esa gente pensaba así? Porque muchos, fíjense, andando ellos en su avaricia, andando ellos despojando a otros, andando haciéndole mal a su prójimo, todavía les decían: Dios está contigo, este año va a ser mejor que el anterior. Y así muchos quieren que les digan así. Y este joven, fíjense, este joven rico se le acerca a nuestro Señor y le pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Porque muchos, o más bien, yo creo que ese es el fin de todos: heredar el reino de Dios, entrar en el reino del Señor. Pero como cuando Adán pecó, ¿qué dijo el Señor? Dice que puso ángeles resguardando el camino de la vida, del árbol de la vida. Y dijo el Señor: no vaya a ser que el hombre, todavía de que ya pecó, ya extendió su mano al árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora vaya a extender su mano al árbol de la vida y viva para siempre. Así que el Señor selló el camino. ¿Por qué? Porque la gente, fíjense, hacen mal, viven una vida desordenada, una vida haciendo el mal a otros, y bueno, y haciendo barbaridad y media, y todavía quieren heredar la vida eterna. Aquí el Señor le preguntó a este joven: ¿yo qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Este joven era rico. Aquí en esta tierra ya tenía todo lo que deseaba. Y el Señor le dijo: bueno, tú ya conoces los mandamientos. ¿Qué dice el joven? No, pues todo esto lo hago. Le dice el Señor: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El Señor no le estaba lisonjeando o adulando como los demás profetas adulan a la gente. No, el Señor lo estaba poniendo en el punto de decidir. ¿De verdad quieres la vida eterna? ¿De verdad quieres entrar en el reino de Dios? Y ahí dice que el joven se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente él no tenía no estaba dispuesto a hacer lo que se le pedía para entrar en la vida eterna. Cosa muy distinta que los apóstoles. Los apóstoles, dice que Pedro le dijo: bueno, ¿y nosotros qué, Señor? Nosotros ya dejamos tierras, ya dejamos nuestras posesiones, ya dejamos padre, madre, hijos. Fíjense, los apóstoles sí estuvieron dispuestos a dejar todo aquello que les estorbaba. ¿Y por qué este joven no? Pues quiere decir que él valoraba más sus riquezas. Ahora el Señor ahí, muchos precisamente transgiversan esta palabra. ¿Por qué? Porque piensan que con Dios se puede comprar un lugar o un favor. Pero no, aquí el Señor
Fíjense, él estaba hablando a qué era lo que más valoraba este joven. Por ejemplo, Pedro, cuando le dice al Señor, bueno, nosotros ya dejamos esposa, ya dejamos tierra, ya dejamos, bueno, y ahí da una lista de casas. Quiere decir que muchos de ellos no dejaron dinero, no renunciaron a su dinero. ¿Por qué? Porque para el hombre la riqueza no precisamente es el dinero. Para muchos su riqueza es su padre, su madre, su familia. Para muchos su riqueza son sus posesiones, sus heredades. Para muchos sus riquezas es no sé, un trabajo, muchas cosas que el hombre valora. No valora el hombre todo igual. Cada uno tiene algo en donde está puesto su corazón. Y ahí el Señor confrontó a este joven. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en su avaricia. Vamos a seguir leyendo para que se entienda mejor. Vamos a ir a Mateo 6, 19. Dice la Escritura: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí el Señor nos hace ver que nuestro corazón va a estar donde esté nuestro tesoro. Es decir, todo nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestras fuerzas van a estar dedicadas ahí, a donde está nuestro afán. Y aquí con el Señor, como Él dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a los afanes. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, todo lo que es de este mundo, los afanes, la vanagloria de esta vida, todo va en contra de Dios. No tiene nada que ver con Dios, porque son cosas de esta tierra. Y el Señor de lo que nos viene a hablar es de un mundo venidero.
del reino de los cielos, de un reino que no está aquí en este mundo. Por lo tanto, si mi afán está aquí en esta tierra, pues no le voy a poner atención a lo que es de Dios. No se puede, es contrario. Las cosas del cielo a las de la tierra son contrarias. Así que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas, a los afanes de esta vida. Por eso dice el Señor, fíjense, nos hace ver, vean a las aves de los cielos, ¿quién las alimenta? El Señor. Él es el que les provee su alimento. Los lirios del campo, ¿quién los vistió así? ¿Quién les dio su apariencia? Pues el Señor. Y Él dice que ni aun Salomón se vistió como una de esas plantitas. Dice así que la hierba que hoy crece y al rato se marchita, Dios la viste así. Dice, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Entonces si yo sé que de Dios depende que coma, que vista, pues entonces de lo que me debo preocupar es de agradarle a Dios. De eso es lo que yo me debo preocupar, no por enriquecerme. Y a la gente que se enriquece le molesta oír esto, le es chocante. ¿Por qué? Porque son reprendidos acerca de su conducta, porque esa conducta que ellos tienen es avaricia. Y dice el Señor que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. ¿Por qué creen que la gente roba? Fíjense, por ese amor a enriquecerse están dispuestos a despojar a sus hermanos, están dispuestos a despojar a cualquiera que se les atraviese. Por ese amor a enriquecerse están dispuestos a defraudar, a hacer fraude. Muchas mujeres por ese amor a enriquecerse se andan prostituyendo. ¿Qué las orilló a eso? Pues el amor a tener dinero. Otros por ese amor al dinero andan traficando droga y miles de cosas andan haciendo por tratar de enriquecerse. Así que todos los males que existen es precisamente por ese amor a enriquecerse. Entonces el enriquecerse dice en Proverbios, si neciamente has querido enriquecerte, desiste. Y todo aquel que ese es su pensamiento, su afán, está pecando contra Dios. Y por lo tanto no va a tener herencia en el reino de Dios. Dice el Señor, ahí ustedes ricos ya tienen su consuelo, porque con Dios no van a tener parte. Si ustedes no desisten de esa avaricia. Por eso el Señor también nos cuenta la historia del rico y Lázaro. Dice que había un mendigo que se llamaba Lázaro. Y también había un rico. Este rico dice que cada día hacía banquete con esplendidez. Y dice que Lázaro estaba lleno de llagas a la puerta del rico. Dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Y dice que este Lázaro ansiaba saciarse, aunque sea de las migajas que comía el rico, que caían de la mesa. Pues dice que muere el mendigo, muere Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al reposo. Murió el rico también y fue sepultado. Y ya en el Hades, fíjense, en el Hades él estaba siendo atormentado. Dice que alzó sus ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dice que clamando, es decir, dando grandes voces, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta llama. Y dice que el padre Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú en tu vida tuviste tus bienes y Lázaro tuvo también males.
Así que ahora a él le toca ser consolado. Y a ti te toca ser atormentado. ¿Qué quiere decir? Que en su vida el rico escogió ese camino. Él tuvo la oportunidad de escoger la aflicción de Cristo, el camino de Cristo, que es el camino de la cruz, de aflicción. Pero así como el joven rico, fíjense, el Señor le dio a escoger. ¿Qué escoges? ¿Escoges tus bienes, tus riquezas, o escoges servirme a mí? Y todavía el Señor le dijo: sígueme y vas a tener tesoros en el cielo, vas a tener tu herencia allá. Es decir, no pueden querer tener aquí, querer tener allá. Deben escoger. Y al momento de escoger, tienen que ver qué es lo que más valoran. ¿Valoran la vida eterna, su salvación, el reino de Dios, o valoran más las riquezas de este mundo? El Señor nos pone muchos ejemplos. Moisés él pudo tener todas las riquezas y los placeres de los egipcios. Sin embargo, él puso su mirada en el galardón, que es el reino de Dios, y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y todos los hombres de Dios han tenido que tomar esa elección. ¿Qué escojo? ¿Escojo esa vida de placeres, esas riquezas terrenales? ¿Escojo tener buena relación con mis familiares? ¿Escojo una mujer, un hombre? ¿Escojo un terreno, algo aquí terrenal? ¿O voy a escoger el reino de Dios? No puedo tener ambas. Y el Señor le hizo ver al rico: tú ya tuviste lo que quisiste, así que ahora tu parte, a ti te toca ser a Lázaro le toca ser consolado, y a ti te toca ser atormentado. ¿Por qué? Porque el rico dice que estaba en una llama de fuego, ansiaba aunque sea una gotita de agua en su lengua. ¿Qué le dijo el rico? Bueno, Padre, entonces envía a Lázaro que reviva de los muertos, que resucite, y que vaya a la casa de mi padre y le hable a mis 5 hermanos, porque tengo 5 hermanos, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué le dice a Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, Padre Abraham, dice, si alguien resucita de los muertos, le van a escuchar. Dice el Señor: no se van a persuadir aunque alguno se levante de los muertos. Es decir, el Señor con estas palabras le hace ver al rico cuál era la razón por la cual él había llegado a ese lugar. Él llegó ahí porque él no quiso escuchar a Moisés, no quiso escuchar a los profetas, es decir, no quiso escuchar la amonestación. Esa es la razón por la cual él llegó a ese castigo. Y esa es la razón por la cual Jerusalén fue castigada, por no querer escuchar a los profetas. Porque si ellos hubieran escuchado, se hubieran arrepentido y hubieran sabido que lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Pero su ignorancia viene siendo voluntaria. Por eso Dios no los eximió del castigo, porque no es de que nadie les hubiera dicho, sino es de que ellos se ensordecían. Dice la palabra que la serpiente, por más hábil que sea el encantador, cierra sus oídos. Así son muchos, por más que uno les esté diciendo, les esté dando razones, no entienden. Por eso el Señor les llama necios, porque a sabiendas de que ya se les está diciendo, deciden desechar todo consejo. Y esa fue la razón por la que Israel fue castigado, el pueblo de Israel. Y esa es la razón por la que muchos pueblos han sido destruidos. Ahí dice el Señor, dice: yo hice destruir ciudades, sus calles están desiertas, sin morador. El Señor, todas esas ruinas que ustedes ven, el Señor lo ha hecho. Él es el que les ha traído el castigo.
¿Y la razón? ¿Cuál es la razón? Esta es la razón. Que no han querido escuchar la voz de Dios, la amonestación. Y ahí al hombre rico se le hace ver, si tus hermanos siguen por ese camino, también ellos van a ir a dar ese lugar. Dándonos el Señor la responsabilidad personal a cada uno. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hacer nada por mi hermano o hermana, o por mi tío o familiar. Yo, la única opción que tengo es yo recibir el consejo, yo hacer caso. Y es lo que se le hizo ver al rico ahí. Tú llegaste aquí porque no escuchaste a Moisés y a los profetas. Y si tus hermanos siguen el mismo paso, van a ir a dar igual a ese lugar. Y toda esa gente que es engañada por esos falsos profetas, toda esa gente que anda en su avaricia. Por eso ahí el Señor dice, si alguien les profetizare de vino y de sidra, ese va a ser su profeta. La gente hoy prefiere escuchar a toda esa gente que les dice, este año Dios te va a bendecir, este año Dios te va a dar prosperidad, este año vas a tener un mejor carro, una mejor casa, este año Dios te va a dar una esposa. Esos son sus profetas. A esos la gente sí quiere escuchar. Pues que los escuchen. Como dice Jeremías, les están diciendo vas a tener paz cuando ya la espada viene, cuando ya la guerra les viene encima. Están siendo engañados, se están confiando, piensan que Dios está conmigo, cuando en realidad no es así. El Señor aquí hace ver, si tú andas tras tu avaricia, si tu corazón está en las riquezas, si tu corazón está en otras cosas de esta tierra y no en el reino de los cielos, ese va a ser tu fin. El castigo de Dios, la ira de Dios. Ese es el fin de todo aquel que se engaña, y todos los que engañan, y el que quiera hacer caso a ese tipo de profetas. Y les va a llegar el fin. Así como le llegó a Jerusalén, así les va a llegar. Como dijo el Señor, no me voy a retractar, no voy a desistir de mis pensamientos. Vamos a leer ahí en Judas 1:1. Por eso el Señor ahí hace ver que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es maligno, pues todo tu cuerpo va a estar maligno. Si los mismos que les enseñan sus profetas, sus pastores, son ávaros, pues ¿cómo son los demás? Ellos son los primeros que andan en su avaricia. Los mismos pastores, sacerdotes, sea quien se llame, andan tras su avaricia. ¿Qué le espera a los demás? Pues son hasta peores. Es más, ellos anhelan ser como ellos. Ahí en Judas, capítulo 1, dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. Aquí el Señor nos hace ver que hay gente que entran o meten mano a las cosas de Dios. Dice el Señor: hombres impíos que entran disfrazados. Es decir, hay gente que aparentan ser apóstoles, aparentan ser maestros, aparentan ser siervos de Dios, pero como dice el Señor, están disfrazados. Y es por eso que toda esa doctrina se ha extendido, su doctrina, que es una doctrina que dice el Señor que no es más que el mismo error en el que cayó Balaam, el profeta. ¿En qué error cayó Balaam? Pues que Balaam hacía las cosas por lucrar. Él fue una vez un profeta de Dios, y empezó a ver las cosas de Dios como negocio. Él cobraba y decía: dame tanto y yo te voy a maldecir a tal persona. Yo te la bendigo yo. Fíjense, cobraban las cosas que eran de Dios. Y toda esa gente, como dice el Señor, ha caído en ese error. Hacen las cosas o toman la palabra de Dios como fuente para lucrar, como fuente para obtener una ganancia. Esa gente, dice el Señor, Dios los va a enjuiciar y van a ser puestos ahí donde se merecen. Ahora, ¿por qué lucran? Porque también dice el Señor, también han caído en la contradicción de Coré. Es decir, es gente que Dios no los ha enviado, gente que Dios no ha puesto ni les ha encomendado. Entonces si Dios no los encomendó, entonces ¿por qué cumplen ese oficio? Por la sencilla razón de que van tras su avaricia, y lo dice el Señor, porque lo hacen por lucro. Entonces es por eso que nosotros vemos que hay tanta doctrina que enseña lo contrario. Fíjense, Dios nos está diciendo que no debemos enriquecernos, que la avaricia es idolatría. Y ellos enseñan lo contrario. Y ya el Señor, así como determinó el juicio contra estas personas que hablan, también lo ha determinado contra ellos. Y toda la gente que siga su misma conducta de ellos. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Hechos
8:4. Hechos 8:4. Dice la palabra así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Miren, aquí el Señor nos cuenta de un hombre que se llamaba Simón. Este hombre, es que me hicieron 2 operaciones. Fíjense, este hombre era hechicero. Era un hombre que practicaba la hechicería, la magia. Y engañaba a toda la gente diciéndole: este es el gran poder de Dios. Es decir, como dice el Señor, se disfrazaban. Hay mucha gente así que se disfrazan. Son hechiceros. Son gente que practican cualquier tipo de hechicería. Sea que sean, por ejemplo, hoy en día vemos que hay muchos que se llaman santeros, espiritistas y de muchas denominaciones que tienen. No deja de ser hechicería todo eso. Ahora, ¿por qué esta gente engañan a los demás? ¿Por qué les dicen: este es el poder? Y ponen a Dios. Y lo más peligroso no es ellos, porque ellos, al final de cuentas, ellos abiertamente no sirven a Dios. Pero hay mucha gente que se llaman pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, que son son hechiceros. Y ellos engañan a la gente que ese es el poder de Dios. Y aquí, como dice el Señor, al final de cuentas ellos lo hacen por dinero. Por eso cuando Simón se convierte al evangelio,
Dice que él vio el poder de Dios a través de los apóstoles. Vio que por la imposición de la mano se recibía el Espíritu Santo. Por lo tanto, fíjense, este hombre, él traía esos mismos pensamientos aquí con Cristo. Pensaba que aquí con Cristo es igual como allá. Piensan que es igual porque todos ellos hacen todo eso por una recompensa económica. Así que él pensaba que Pedro también, que los apóstoles también esperaban recibir dinero. Por eso es de que este hombre, fíjense, en su corazón entenebrecido, pensaba que con Dios es igual, que a Dios se le puede sobornar, que a Dios se le puede comprar. Por eso el apóstol Pablo lo reprendió y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y aquí con el Señor, la obra del Señor no tiene que ver nada de dinero. Con el dinero a Dios no se le puede comprar. Dice ahí el Señor en Salmos: si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, porque mías son todas las aves, todas las bestias de los campos, todo me pertenece. Dice: sacrifica a Dios alabanza, cumple tus votos. Dice: escuchen esto todos los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace en el camino. El que ordene su camino, le voy a mostrar la salvación de Dios. Fíjense, lo que el Señor está exigiendo es que ordenen su camino. No les está pidiendo dinero. Así que todo aquel que piense que la obra de Dios tiene que ver con dinero, no tiene parte en este asunto. No tiene nada que ver con Dios. Y si lo hacen es porque son engañadores, así como Simón, así como Balaam, siguen el mismo camino. Y su fin va a ser el mismo que todos ellos: ser destruidos. Ese va a ser su fin. No les espera otro. Y así que con Dios, ni el que se acerca a Dios no se va a acercar pensando que va a comprar el favor de Dios con dinero. Y tampoco va a acercarse a Dios esperando recibir dinero. Porque aquí hablamos que la obra de Dios no se trata de dinero en ambos lados, ni para dar ni para recibir. Porque también hay mucha gente que se acerca a Dios esperando que le estén dando dinero. Aquí tampoco es así, que vengan para que se les esté dando dinero, ni tampoco van a estar comprando el favor con dinero. Aquí la obra de Dios no tiene que ver nada con el dinero. Y el que piense así, dice el Señor: arrepiéntete de tu maldad, a ver si Dios te perdona, quizá, pero no tienes tu parte en este asunto. Aquel que vea la obra de Dios con ese pensamiento. Ahí en Segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por dar a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo,
que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Fíjense, por ejemplo, aquí el Señor nos hace ver que para nosotros es un mandamiento el deber trabajar, el comer su propio pan. Es decir, no codiciarle a nadie nada, ni su ropa, ni su vestido, ni su nada. Por eso está esa orden, deben de trabajar y comer su propio pan. Y el Señor, fíjense, da una advertencia, y si alguno no obedece, ¿por qué? Porque hay gente que andan así en desorden, poniendo desorden entre el pueblo de Dios. ¿Cómo andan? Pues van a las casas de los hermanos y ahí andan pidiendo que les regalen, que les den. Ay, hermano, hasta le llaman ofrenda. ¿No tendrá una ofrendita y que me dé? Y ahí andan de casa en casa pidiéndole a los hermanos. Y si ponen el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, hermano, regáleme tanto que Dios le va a pagar, Dios le va a bendecir. Eso es un desorden, porque una cosa es de que una persona tenga necesidad, pero otra cosa es de que la necesidad sea por no trabajar, porque no trabajan, no quieren trabajar, ya se acostumbraron a que les estén dando. Ahora, ¿por qué es esa conducta de muchos? Porque la han aprendido de sus pastores, porque la han aprendido de sus líderes. Ahí la palabra dice, ustedes saben las órdenes que les dimos por el Señor y cómo debéis imitarnos. Entonces toda esa conducta que se refleja en esta gente es porque lo han aprendido de sus pastores, lo han aprendido de sus enseñadores. Además, ya ni siquiera piden, sino que exigen. Exigen que les den en el nombre de Dios. Ese dice el Señor, cualquiera que ande en esa conducta, apártense de esa persona. Apártense, es la orden que el Señor da. Vamos a seguir leyendo en Hechos, capítulo 20, 17. Hechos 20, 17. Dice la Escritura: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí el apóstol Pablo le hace ver a la iglesia: ustedes han visto mi conducta, cómo me he conducido. Y nosotros eso es lo que debemos ver, la conducta. ¿Cuál era la conducta del apóstol Pablo? Él dice: yo no le he codiciado ni oro, ni plata, ni vestido a nadie. A nadie le he codiciado. Es más, dice: para mí y para los que están conmigo, estas manos me han servido. Y les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los necesitados. Ese es el ejemplo que dejaron los apóstoles. Ningún apóstol anduvo como los falsos predicadores de hoy en día, que andan exigiendo que les den y andan bien ricachones a costa de los demás, a costa del despojo de los demás. Así anduvo Pedro, así anduvo Pablo. Pedro anduvo en un trono, como ahora dicen que según el que se dice que es sucesor de Pedro, anda en un trono. Así anduvo Pedro, así no anduvo Pedro. Pedro y todos los apóstoles anduvieron así, trabajando con sus manos, no codiciándole a nadie, nada. Ese es el ejemplo que dio nuestro Señor y el ejemplo que dieron todos los apóstoles. Y por eso el apóstol aquí advierte: así que velen, porque después de mi partida van a entrar lobos rapaces. Esos no van a perdonar al rebaño. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos aquellos que andan en una conducta diferente, que se andan diciendo pastores, sacerdotes, curas, líderes, de lo que sea que se digan, y andan en una conducta diferente, esos son los lobos rapaces que habla el Señor. Son lobos que se visten de ovejas, se disfrazan, han entrado disfrazados como lobos rapaces para despojarlos a ustedes de sus pertenencias, de sus posesiones. Y si nosotros queremos tener herencia en Cristo, como el rico, él decía: bueno, yo quiero heredar la vida eterna. ¿Quieren tener la vida eterna? El Señor les hace ver: van a tener que renunciar a todo eso, a todas las riquezas de este mundo, a sus afanes. Van a tener que renunciar a muchas cosas, como los apóstoles. Muchos renunciaron a su propia esposa, a su familia. ¿Por qué? Porque a veces el seguir a Cristo nos va a llevar a tomar la decisión o que darle bien a Cristo o que darle bien a mi familia. O que darle bien a Cristo, agradar a Cristo, o agradar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Por ejemplo, si yo en otro tiempo mi conducta fue de fraude, ¿qué dice el Señor? Restituye al agraviado. Restituye al agraviado y ven luego y ponte a cuentas conmigo. Es decir, si yo tengo una casa que fue despojo de otra persona, ¿qué tengo que hacer? Restituir a la persona que es esa propiedad. Le debo devolver.
No nada más es decir, ya me arrepentí, pero sigo con el despojo de otra persona. Así no es. Eso no es arrepentirse. O otro que tiene la mujer de su hermano, de su prójimo. Si una mujer es casada, tiene marido, aunque haya sido divorciada. Si yo tomé una mujer que es de mi prójimo, el seguir a Cristo me va a costar devolver esa mujer a su marido. Por eso el camino de Cristo no es fácil. Pero el que quiere tener herencia entre los santificados debe de aceptar la amonestación y arrepentirse y saber que todo eso que se les ha enseñado es pura mentira. Y el final de toda esa gente va a ser la perdición, va a ser el lago de fuego. Y si yo no quiero parar ahí, pues no, yo voy a tener que tomar esa decisión. Como el joven rico se le puso en esa postura. Decide, ¿quieres tus riquezas o quieres entrar al reino de Dios? Pero no vas a poder tener ambas. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos,
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Aquí el Señor nos hace ver que hay mucha gente que es engañada, así como Eva. ¿Por qué? Porque Eva fue engañada. Es decir, Eva no actuó por su voluntad, sino que alguien la incitó, la engañó. Y ese alguien fue el diablo, la serpiente antigua, poniendo en contradicho una orden de Dios. Dios le dijo: de este árbol no vas a comer. Y la serpiente fue y le dijo: con que Dios te dijo. No, dice, no vas a morir. No vas a morir. Fíjense, así la serpiente engañó a Eva. ¿Y por qué le engañó? Porque Eva ponía atención a lo que la serpiente le estaba hablando. Es decir, puso oídos atentos. Y mucha gente igual es engañada, ¿sí? ¿Por qué es engañada? Porque prestan atención a predicadores que les hablan de Jesús, pero no es el mismo Jesús que nosotros predicamos. Hablan de otro Jesús, un Jesús que es solamente un disfraz. Como dice el Señor ahí, el diablo se disfraza como ángel de luz. Es decir, el diablo se viste de Cristo, se hace pasar por Cristo. Eso es lo que hace el diablo para engañar. Se hace pasar por Dios. Y sus siervos, sus servidores, también se hacen pasar por siervos de Cristo. Se disfrazan como apóstoles, dice el Señor. Es decir, es un disfraz nada más. Y la gente es engañada precisamente porque les presta atención. Le presta atención a alguien que le hable de Cristo, pero no es el mismo Cristo del cual nosotros hablamos. Ahora, ¿cómo los distinguimos? Dice el Señor, porque ustedes los toleran. ¿A quiénes toleran? Gente que se enaltece. Toda esa gente que trata de enaltecerse, que andan altivos. Esos son siervos del diablo, disfrazados. Y dice el Señor, y ustedes toleran a esa gente, los permiten. Gente que se creen más que ustedes. Yo he visto a sus predicadores hasta los miran por debajo, con aires de grandeza. A esa gente ustedes la toleran, por eso son engañados. Engañan a gente que hasta les da de bofetadas. Los insultan, los hacen de menos. A esa gente sí toleran. Los que somos humildes, los que andamos vestidos comúnmente, porque esa gente se acostumbra, se visten de lo mejor, hasta ropas de marca caras, y todavía tienen el descaro de decirle ahí a la gente. Yo he oído que les dicen: esto me lo compré con tu dinero, con tus diezmos, con tus ofrendas. Todavía tienen ese descaro. Fíjense, los abofetean ahí en su misma cara, y a esa gente los toleran. Es más, los toleran y hasta los admiran. Por eso la gente es engañada, porque admiran a ese tipo de gente. Dice: gente que toman lo vuestro. Fíjense, esa gente presumen de tener dinero, y ese dinero es dinero que recaudan de ustedes, dinero que los despojan, y luego los despojan de cantidades fuertes. Yo he visto que hasta los hacen endeudarse, prometan tanto y se enojan si no cumplen.
gente que les quita lo suyo. A esa gente sí toleran. Por eso son engañados. Mientras sigan tolerando ese tipo de gente, van a seguir siendo engañados. Van a seguir siendo defraudados. Y su fin, como dice el Señor, cuyo fin va a ser conforme a sus obras. ¿Qué fin se espera? ¿En el reino de Dios? No, esos no se esperan en el reino de Dios. Esos esperan el lago de fuego. Y si ustedes quieren ir ahí, pues van a tolerar a esa gente. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios 12:14. Fíjense, Pablo andaba sufriendo persecuciones, siendo apedreado, azotado, de náufrago, y de Pablo se avergonzaba a la gente. Ahí dice el apóstol Pablo en Timoteo, dice: me abandonaron todos los de Asia, todos se avergonzaron de mis prisiones. La gente que es de Dios, la gente en lugar de admirarlos, que no se debe, porque al único que debemos alabar es a Cristo. Pero la gente, en lugar de creerle a los verdaderos apóstoles, los menosprecia. Se avergüenzan del Evangelio. Por lo tanto, se avergüenzan de los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque quisieran ver a los siervos de Dios así, igual de antiguos, con lujos, con dinero. Porque la misma gente, mucha gente también lo sigue por eso, para obtener un beneficio económico. Vamos a 2 de Corintios 12:14, dice así: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Fíjense, aquí el apóstol Pablo pregunta: ¿los he engañado? Y todo aquel que escucha la palabra de Dios tiene que hacerse esa pregunta: ¿me está engañando esta persona? ¿O no me está engañando? ¿Estoy siguiendo a un engañador o no? ¿Y cómo sabemos que una persona es engañadora? Dice el apóstol Pablo: yo no busco lo de ustedes, yo no estoy buscando que me den. Es más, dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Fíjense, dando a entender el apóstol que él jamás le era carga a nadie, jamás le andaba pidiendo a nadie, jamás le andaba codiciando a nadie. Y le hace ver al apóstol, le hace ver a la iglesia acerca de los que andaban con él, que eran Tito, Timoteo, y todos los que andaban con él. ¿Y qué dice el apóstol? ¿Los engañó Tito? ¿O los engañó por medio de los que envió? Dice: si todos andamos en las mismas pisadas, en el mismo espíritu y en las mismas pisadas. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquel que predica, que todo aquel que enseña, debe andar en las mismas pisadas que todos los apóstoles. Debe andar hablando lo mismo y en las mismas pisadas. Y yo tengo que poner a prueba al que está predicando: ¿anda en las mismas pisadas de nuestro Señor? ¿O anda diferente? Por ejemplo, esas personas que andan pidiendo, ¿así anduvo Pablo pidiendo? ¿Así anduvo Pedro?
Ellos no anduvieron así. Entonces por lo tanto no son gente que anda en las mismas pisadas y andan enseñando otras cosas. Por lo tanto son engañadores. Como dice el apóstol, dice: nosotros no nos disculpamos de lo que decimos, porque lo que decimos lo decimos en Cristo. Yo, por ejemplo, que hablo la palabra de Dios, no tengo por qué disculparme con nadie. Si se ofenden, que se ofendan. ¿Por qué? Porque esta no es palabra mía, es palabra de Dios. No lo dije yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Por eso el que es de Dios no anda un día diciendo una cosa y después dice otra y después se disculpa, no, porque nosotros no nos andamos equivocando. Porque la palabra de Dios no se va a equivocar en lo que Dios dice. Esto es palabra de Dios. Entonces, si yo veo una persona que anda en diferentes pasos enseñando otra cosa, entonces igual me tengo que aplicar esa pregunta: ¿me está engañando? Y si sí, esa persona anda en diferentes pasos, no anda como los apóstoles, no anda enseñando lo mismo, entonces sí me está engañando. Y por lo tanto yo tengo que apartarme de esa persona por mi propia salvación, por mi propia alma. Vamos a Salmos capítulo 2. Aquí con el Señor, como dice el apóstol, nosotros no nos disculpamos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hablamos es amonestación de parte de Dios. Y la amonestación, como dice el Señor, es para que ustedes no sufran la ira de Dios. Para que ustedes no sufran el castigo de Dios. Ese es para que ustedes se reconcilien con Dios, hagan las paces con Dios. Porque el que no hace las paces con Dios está en oposición contra Él. Por lo tanto, no va a estar con el Señor. Al contrario, la ira de Dios está sobre esa persona. Y nosotros, como dice el apóstol Pablo, somos como embajadores que le rogamos a los hombres: reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos lo que es el temor a Dios. Le tenemos temor. Y nosotros no queremos que nadie sufra la ira de Dios, porque como dice el Señor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Caer en manos de Dios no es cualquier cosa, es lo peor que les puede pasar. El lago de fuego es una demostración de la ira de Dios. Ahí va a ser atormentado Satanás, sus ángeles y todos los que sigan ese camino. Entonces podemos ver que el Señor es muy misericordioso, sí, para el que quiere tener su amistad, pero también es muy severo para el que es su enemigo, para el que anda en oposición con Él. Vamos a Salmos capítulo 2, dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Fíjense lo que dice el Señor: los reyes, los príncipes, los gobernantes se reúnen y tratan de echar a Dios, a Cristo, a nuestro Señor. Dicen: no, pues hay que quitarnos sus ligaduras. ¿Cuándo lo van a hacer? Pues Él es Dios, Él es el creador, de Él depende todo. Las naciones Él las hizo crecer, Él las construyó.
Sea el país que sea, Él lo hizo florecer. Y así como lo hizo florecer, también los va a destruir. Así que todos esos que tratan de echar a Cristo a un lado, dice el Señor se va a reír de ellos. El Señor se va a burlar de ustedes, porque ya viene su día. Por eso dice el Señor: reyes, sean prudentes; gobernantes, jueces, sean prudentes y admitan amonestación. Escuchen la amonestación de Dios. No sea que el Hijo se enoje, nuestro Señor Jesucristo, y derrame su ira sobre ustedes. Hónrenlo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Así que todo aquel que resista o se oponga a Dios, o trate de menospreciar la palabra de Dios, ese es el fin que Él espera. Todo aquel que menosprecie la reprensión o la amonestación de Dios, ese va a ser su fin. Por lo tanto, el Señor nos recuerda: reciban la palabra, la amonestación. Y por último vamos a Primera de Tesalonicenses 5:12. Dice la Escritura: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice el Señor que acerca de las personas que nos amonestan, dice el Señor que los debemos de tener en estima. Es decir, no aborrecerlos, porque por lo regular la gente que es amonestada o que los reprenden, en lugar de estar agradecidos, odian a la persona que los está amonestando. Terminan odiándolos. Cuando la amonestación es para nuestro bien, es para que recapacitemos y volvamos al camino recto. Para eso se amonesta, y más si es de parte del Señor. Así que la orden de Dios no es enojarse contra los que les amonestan, contra los que les predican. Al contrario, dice el Señor: ténganlos por estima, si es que hablan lo recto, pues, si es que la amonestación es de parte del Señor. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, ¿para qué se amonesta? Cuando dice el Señor: no menosprecien las profecías. ¿Con qué fin se profetiza, se habla? Pues con el fin de que se abstengan de todo lo malo, ¿no? ¿Qué dice ahí? Retengan lo bueno. ¿Qué quiere decir? Lo que debo de retener es lo bueno, no lo malo. Lo que debo de escuchar es lo bueno, no lo malo. Y lo malo me debo de abstener de ello. Para eso es la amonestación. Pero como dice el Señor, hay también de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Hay de ellos. Porque hay gente que a lo que es bueno piensan que los está ofendiendo uno. Pero lo malo, eso sí, hasta lo ponen en estandartes. Lo malo está puesto en lugares de honor ahora, y lo malo lo quieren ocultar. Pero por eso dice el Señor que la ira de Dios está contra todos aquellos que quieren evitar la verdad, que se oponen a la verdad.
no van a tener otra cosa más que la ira de Dios en ellos. Esta es la palabra de Dios. Vamos a dar.